Sí, buenos días, amados hermanos, amigos. Bienvenidos a Comunidad Bíblica de la Gracia. Si podemos ir tomando nuestro lugar para iniciar con el tiempo del estudio. Y antes de iniciar, hermanos, vamos a poner el tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro, Señor, te damos gracias en Cristo Jesús porque hoy estamos en tu casa, Señor, congregados en nombre de tu Hijo Jesucristo, para poder considerar, Señor, este estudio de la confesión, este párrafo que hoy nos corresponde. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a crecer en el entendimiento de la iglesia, de cómo debemos considerarla, cómo debemos estimarla en nuestros corazones, cómo debemos comportarnos en ella, Señor, que es la casa de Dios, que es esta columna y baluarte de la verdad. Rogamos la ayuda de tu Espíritu Santo para los que nos toca exponerla, Señor, como también para los que nos toca escucharla. Danos de tu gracia, Señor, para poner en práctica lo que en tu santa palabra tú nos mandas y que la confesión resume. Esto te lo pedimos, Padre, y encomendamos nuestras almas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recordemos que estamos en el capítulo 26, que se titula De la Iglesia, y hoy vamos a revisar el párrafo número 3. Si tienen sus confesiones, acompáñenme a leer el párrafo número 3, capítulo 26 de nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689. Dice así el párrafo 3, capítulo 26. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mundo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Hermanos, cuando hablamos de iglesia, reconocemos que esta es una sola. Sin embargo, cuando estudiamos más particularmente el tema de la iglesia o lo que se conoce como la eclesiología, es necesario hacer algunas distinciones para evitar caer en errores. Pero ¿cuáles son estas distinciones, hermanos? Iremos de lo general a lo particular antes de abordar como tal el párrafo número 3. La primera distinción que se hace cuando se habla de la iglesia es que hay una iglesia que está en el cielo, la cual se le llama la iglesia triunfante, pero también hay una iglesia aquí en la tierra que se le conoce como la iglesia militante. La iglesia triunfante se le llama así porque está compuesta de todos aquellos creyentes, todos aquellos cristianos verdaderos que habiendo corrido la carrera, habiendo peleado la buena batalla de la fe, hoy están en la presencia del Señor, en un estado intermedio, esperando el día de la resurrección de los muertos para obtener cuerpos glorificados. Mientras que la iglesia aquí en la tierra se le llama militante, porque como su nombre lo dice, aún tiene que militar, aún tiene que luchar en esta tierra. Aún tiene que luchar contra los enemigos espirituales de la iglesia, como el pecado, el mundo, el diablo y sus huestes, toda hueste de maldad. Pero también, hermanos, aquí vamos a hacer otra distinción más. A la iglesia aquí en la tierra también se le conoce como
por un lado, la iglesia invisible, pero también se dice que la iglesia es visible. Se dice que la iglesia es invisible porque está compuesta de aquellos creyentes verdaderos que solamente Dios conoce con certeza quiénes son en verdad verdaderos creyentes. Con exactitud, Dios sabe el número de aquellos que la componen. Pero también se dice que la iglesia es visible, porque aunque nosotros no podemos ver el corazón de las personas y saber con plena y exacta certeza quiénes son verdaderos cristianos, lo cierto es que si hay evidencias externas que nosotros podemos ver, esas evidencias como pueden ser la doctrina, es decir, que un creyente profese la verdadera fe que dicen las Escrituras, pero también podemos ver una evidencia en su práctica, en una vida de obediencia. Por eso se dice que es visible. Y la última distinción que vamos a hacer, hermanos, es de la que aborda aún más todo el capítulo 26 y particularmente también el párrafo 3, y es que se dice que la iglesia aquí en la tierra, por un lado, es universal, pero también se dice que la iglesia es local. Universal, como vimos en el párrafo 1 del capítulo 26, porque está compuesta de aquellos verdaderos creyentes, aquellos que profesan la fe en Cristo y que son de todo el mundo y de todas las edades, todos los verdaderos creyentes del pasado, del presente y del futuro. Pero también se dice que la iglesia es local porque esos creyentes de todo el mundo son llamados a pertenecer a iglesias particulares, iglesias locales, que nosotros podemos identificar geográficamente como nuestra iglesia, comunidad bíblica de la gracia. Dicho esto, hermanos, era necesario decir esta introducción porque nos va a ayudar a entender un poco más acerca de la estructura del capítulo 26 y también del párrafo número 3. Recordemos que el capítulo 26 de nuestra confesión de la iglesia es el más largo, el más grande de toda la confesión, pues tiene 15 párrafos, los cuales podemos o se pueden dividir en dos partes. Del párrafo 1 al 4 trata en general de la iglesia universal, mientras que del párrafo 5 al 15 trata en lo general de la iglesia local. La primera parte toca aspectos teológicos de la iglesia y la segunda parte toca más aspectos prácticos de la iglesia. De igual manera, hermanos, este párrafo 3 también he decidido dividirlo en dos partes. La primera que se enfoca en la iglesia local y la segunda que se enfoca en la iglesia universal. Y los he titulado estas dos partes para quienes toman nota, hermanos. La primera parte, la imperfección de la iglesia, y la segunda parte, la perseverancia de la iglesia. Comencemos, hermanos, con la imperfección de la iglesia. Dice la primera frase del párrafo 3, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Aquí tenemos, hermanos, la realidad de la iglesia aquí en la tierra, la realidad también de nuestras iglesias locales, y es que hay iglesias locales más puras que otras, hay iglesias locales más maduras que otras, y hay iglesias locales más bíblicas que otras. Y esto depende de la fidelidad que la iglesia local tiene a la palabra de Dios. Pues recordemos, como dice aquí el párrafo, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, esta no puede ser perfecta, porque está militando, todavía está luchando. Pero hermanos, ¿cómo podemos evaluar más particularmente la fidelidad que una iglesia local tiene a la palabra de Dios? ¿En qué aspectos podemos evaluarla? Algunos han hablado, hermanos, de las marcas de una iglesia verdadera.
Y aunque algunos hablan de una marca, otros hablan de varias, en general podemos hablar de 3 marcas principales. La primera marca de una iglesia verdadera es la predicación fiel de las Escrituras. La segunda marca es la correcta administración de las ordenanzas o de los sacramentos, es decir, de la cena del Señor y del bautismo. Y la tercera marca es la correcta práctica de la disciplina eclesiástica. A fin de cuentas, hermanos, todas estas convergen, o si pudiéramos resumirlas, en la fidelidad que la iglesia local debe a las Santas Escrituras. Vamos a ver, hermanos, algunas exhortaciones en las Escrituras que el apóstol Pablo hace a algunas iglesias locales, lo cual demuestra, como dice la confesión, que estas iglesias locales pueden corromperse. Acompáñenme, hermanos, a Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer del 6 al 7. Gálatas 1, del 6 al 7. Dice así la Escritura: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este texto, hermanos, nos muestra que las iglesias pueden corromperse doctrinalmente debido a falsos maestros que enseñan falsa doctrina. O aún no pueden ser falsos maestros, sino genuinos, pero que pueden errar en la doctrina y si persisten en ello, las iglesias pueden corromperse. Pero también vamos a ver en segundo lugar que las iglesias pueden corromperse por hacer mal uso de los sacramentos. Vamos atrás, hermanos, a 1 Corintios 11. 1 Corintios, capítulo 11, vamos a leer los versículos 20 al 22. Dice: ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pero también podemos ver, en tercer lugar, que las iglesias pueden corromperse por una mala práctica de la disciplina. Vamos más atrás, allí en la 1 Corintios 5, 1 y 2, dice el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahí vemos, hermanos, las marcas de la iglesia y cómo se pueden corromper las iglesias locales. Pero veamos un texto más de otra manera en la que una iglesia local puede corromperse, y esto tiene que ver con la práctica de pecado en sus miembros. Vamos nuevamente a 1 Corintios 11, pero ahora vamos a leer del 17 al 19. Dice: Primera Corintios 11, 17 al 19. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo,
porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Por estos textos, hermanos, es evidente, como dijimos, que las iglesias locales pueden corromperse tanto doctrinalmente como también en la práctica. Pero, hermanos, dijimos que la iglesia en la tierra, la iglesia universal y la iglesia local, que es esa expresión visible de la iglesia universal, es también la iglesia militante y debe pelear. Leemos en las Escrituras, sí, algunos malos ejemplos como estos a los Gálatas y a los Corintios, pero también leemos de iglesias locales que fueron fieles, que el apóstol Pablo reconoce como los filipenses, como también los tesalonicenses. Y aún en el Apocalipsis vemos al mismo Cristo amonestando, exhortando, reprendiendo el pecado de algunas iglesias locales, pero también vemos al Señor Jesucristo reconociendo y elogiando la fidelidad de otras iglesias locales. Por tanto, hermanos, es verdad que las iglesias locales pueden corromperse, pero también si son fieles en obedecer a las Santas Escrituras, si son fieles en luchar contra los enemigos de la iglesia, que no son los hombres, que no son los propios miembros, sino son el propio pecado, mi pecado, y el pecado en la iglesia, y el mundo, y el diablo y sus ángeles, entonces la iglesia también puede ser santificada, la iglesia también puede crecer. Todo depende de su fidelidad, como dijimos, a las Escrituras, de la correcta predicación de la palabra, de la correcta administración de los sacramentos, de la correcta aplicación de la disciplina y también de luchar contra el pecado oculto, las divisiones, las murmuraciones, los chismes, las peleas, el partidismo, el favoritismo y demás pecados. Pues, hermanos, si no atendemos esto fielmente y lo pasamos por alto, como leeremos a continuación en nuestro párrafo, una iglesia puede degenerarse a tal grado, una iglesia local puede degenerarse a tal grado si sigue practicando el pecado y no se arrepiente y persiste en el pecado, puede convertirse en una en una sinagoga de Satanás, en una institución apóstata. Acompáñenme a leer el párrafo que sigue diciendo: y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Como dijimos, aquí vemos el peligro que corren las iglesias locales cuando perseveran en el pecado. Así lo advirtió, hermanos, el Señor Jesucristo en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, cuando le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y entendemos por el mismo Apocalipsis que ese candelero son las iglesias. Entonces, si quita el candelero, esa deja de ser una iglesia y pasaría a convertirse en una sinagoga de Satanás. ¿Dónde está, amados hermanos, la iglesia de Éfeso hoy en día? No existe. Las amenazas de Cristo se cumplen. Otro ejemplo, hermanos, de un estado de degradación de una iglesia, lo vemos en la institución católica romana. Ese ejemplo lo tenemos aquí, visible. Si salimos podemos verlo. La institución católica romana
Ha dejado de lado las Escrituras al poner sobre las Escrituras la tradición. Y eso ha traído graves consecuencias, no solo doctrinalmente, sino también en su práctica. Evidencia de que ellos han dejado a un lado las Escrituras por la tradición. Solamente basta con entrar a uno de esos templos y ver que en medio no hay un púlpito como este, sino hay una mesa donde se celebra el sacrificio de la misa. Y ese sacrificio podemos ver que también es algo erróneo doctrinalmente porque administran de forma errada los sacramentos. Pues la cena del Señor no es un sacrificio que un sacerdote hace como ellos tienen en su doctrina. Y también vemos la corrupción en esta segunda marca. Pero también podemos verlo en la propia disciplina de esa institución, porque es sabido por todos que el clero está corrompido, pues se tapan muchos de los pecados que ahí se cometen y quienes intentan protestar contra eso más bien son excomulgados. Eso habla del estado de degradación de una institución y lo tenemos visible, podemos verlo. De tal manera, hermanos, se ha corrompido esta institución que si la institución católica romana no es la gran ramera de que habla el Apocalipsis y el Papa es el anticristo, por lo menos sí se le parece mucho. Y eso está, hermanos, como una advertencia para nosotros, como un ejemplo para no persistir en el pecado, porque las iglesias locales pueden caer en ello, pueden convertirse, como dijimos, en sinagogas de Satanás. Pero hermanos, aunque las iglesias pueden corromperse, como dijimos, es nuestro deber luchar contra el pecado. Es nuestro deber cuando vemos pecado en la iglesia, bíblicamente debemos atenderlo, tanto en nosotros como en los miembros. No se trata de huir de una iglesia local buscando otra iglesia más perfecta, porque no la vas a encontrar. En esta tierra no hay una iglesia local perfecta. Y como decía Spurgeon, si tú te vas a esa supuesta iglesia perfecta, la vas a corromper. Así es que no debemos huir de nuestras iglesias locales, sino luchar con las armas espirituales contra nuestro pecado, contra el pecado en la iglesia y unirnos todos contra eso. No es una lucha personal, es de la iglesia, porque todos juntos podemos avanzar nuestras iglesias locales si queremos que nuestra iglesia local, Comunidad Bíblica de la Gracia, permanezca hasta que Cristo venga. Si ese es nuestro deseo, debemos de luchar juntos. Porque, hermanos, está la promesa de la perseverancia de la iglesia universal. Y con eso pasamos al segundo punto del estudio. Sigue diciendo el párrafo, si lo tienen allí. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mundo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Tenemos aquí, hermanos, la victoria de la iglesia, la victoria final de la iglesia. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver dos pasajes en Mateo, en el Evangelio de Mateo 16, 18, un texto muy conocido. Vamos a Mateo 16, 18. Dice nuestro Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora vamos al capítulo 24 de Mateo, 24, 14. Otra muestra de la perseverancia final de la iglesia universal.
24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí tenemos en las palabras de Cristo, hermanos, que nos presenta una iglesia militante que avanza y que prevalece y que obtiene la victoria hasta el final. Pues ese texto de Mateo 16:18 no es que la iglesia esté aguantando los ataques del enemigo, sino que la imagen que nos presenta Mateo 16:18 es todo lo contrario. Es una iglesia que ataca las puertas del Hades, y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, sino que son derribadas por el ataque de la iglesia. Es todo lo contrario de lo que a veces pensamos de ese texto. ¿Cómo podemos saber esto? Porque también el texto de Mateo 24 es muy evidente de que esa victoria de la iglesia sobre sus enemigos tiene que ver con el avance del evangelio, con que el evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Los enemigos de la iglesia, aunque puedan destruir iglesias locales por medio de algunos falsos hombres que se infiltran en las iglesias que quieren destruirla, o por medio aún de verdaderos creyentes que por no luchar con su pecado se convierten en instrumentos de Satanás y hacen daño a su propia iglesia. Aunque los enemigos espirituales de la iglesia quieran y aún puedan destruir algunas iglesias locales, no obstante, ellos no podrán contra la iglesia. Finalmente, la iglesia universal perseverará hasta el fin. Un ejemplo de alguien que quiso atacar, por así decirlo, las Escrituras, con ello la iglesia, con ello a Dios, pero que la iglesia obtuvo la victoria, se encuentra con un filósofo, historiador francés del siglo XVIII llamado Voltaire. Él en una ocasión dijo: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Eso dijo Voltaire. Pero después de la muerte de Voltaire, su vieja imprenta y la casa misma donde vivía fueron comprados por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Y por si fuera poco, actualmente una de las imprentas más grandes de Biblias en Europa se encuentra precisamente en la casa donde Voltaire murió. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia ataca a esa ciudad impía del diablo, del mundo, y obtiene la victoria. Así, hermanos, en conclusión, lo que hemos visto hasta ahora, es importante, como dijimos al principio, cuando hablamos de la iglesia, hacer estas distinciones. ¿Por qué es importante? Para saber que aunque las iglesias locales pueden corromperse, no obstante, Dios tiene un remanente fiel que avanzará el reino. Pero también nos sirve para saber que aunque las iglesias locales pueden corromperse, no debemos, por lo tanto, buscar la perfección mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Pero sí debemos luchar por la santidad, luchar por la verdad, luchar para que la iglesia sea esa iglesia pura y sin mancha. Un texto para terminar, hermanos, el estudio, que resume muy bien todo esto de las marcas de la iglesia y de la perseverancia final de la iglesia, lo encontramos en la Gran Comisión de Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20.
Dice así nuestro Señor Jesucristo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí tenemos la predicación fiel de las Escrituras. Sigue diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la correcta administración de los sacramentos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí podemos ver la disciplina de la iglesia, en la instrucción, en una disciplina formativa, pero también cuando hay pecado, en atender eso, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. De eso trata la disciplina, de enseñar a obedecer lo que Dios ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La perseverancia final y victoria de la iglesia. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, Padre glorioso, te damos muchas gracias en nombre de Jesucristo, la cabeza de la iglesia, porque nos ayuda, Señor, a crecer en el entendimiento de tu amada esposa, de tu iglesia, en el mundo y en nuestra iglesia local. Damos gracias, Señor, que nos ayudas a ver estas diferencias para poder tener claridad en cuál es nuestro deber, Señor, como miembros de nuestra iglesia local. Danos de tu gracia, Señor, para ser obedientes, para guardar este depósito de la fe, para guardar la sana doctrina, Señor. Pero también, Señor, para atender con solemnidad, con santo temor y reverencia a los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena. Y danos también de tu gracia, Señor, para que nuestra iglesia siga creciendo en obediencia a tus mandamientos, en crecer en esa práctica, Señor, de la disciplina, para someternos a tu disciplina sabiendo que esto muestra que somos hijos de Dios. Bendito seas, Señor. Gracias por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Amén.